Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, pues poquitos, pero creo que vamos a empezar porque ya son casi 8:40 y pues los tiempos de las conferencias son de 1 hora, creo. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a compartir, a ver si no la riego aquí en share screen, ¿verdad? Un PowerPoint que preparé para que vayan viendo, visualizando lo que estamos hablando. Bueno, aparte quiero decirles que la materia, hablar de metodología, hablar de métodos y técnicas de vinculación comunitaria es muy amplio y muy profundo en cuestión de las ciencias sociales, ¿no? Tenemos dentro de las ciencias sociales. Yo traté de poner los puntos más relevantes y de manera muy, ¿cómo por decir? Breve, porque a fin de cuentas, recuerden que ustedes también tienen que investigar, ustedes también tienen que leer. Lo que hablamos aquí, lo que alcanzamos a ver aquí, pues tiene que ser muy fluido. No me puedo detener mucho ni profundizar por las cuestiones del tiempo. Además de que hay cositas que ustedes, repito, pues también tienen que buscar, investigar, leer, porque una cosa es lo que yo les digo, lo que puedan alcanzar aquí a leer, y otra cosa es que realmente quede, que realmente se asimile y se aprenda, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo, vamos a ir dando la idea de qué se trata esto de métodos y técnicas de vinculación comunitaria. Esta es una materia que tiene la universidad. También voy a hacer el comentario porque muchas veces no entendemos por qué tenemos o llevamos ciertas materias. Pues recuerden que ustedes están, aunque sean virtual, en línea, ustedes están estudiando en una universidad intercultural, ¿no? A fin de cuentas somos ya otra vez Universidad Autónoma Indígena de México, pero somos una institución que trabaja con la interculturalidad y estamos trabajando dentro de la red de las universidades interculturales que tienen ciertas exigencias, y una de ellas es los planes de estudio, que tenemos que integrar todo este tipo de materias que tienen que ver con la interculturalidad. Entonces, normalmente hablamos de vinculación comunitaria y se ve mucho en materias, en tipo de carreras o materias que tengan que ver con sociología, con psicología, es donde más se da. Pero también nosotros, como licenciados en Derecho, tenemos que aprender a conocer las problemáticas de las comunidades. También tenemos que empezar a investigar en cuanto a nuestra carrera, cuáles son las situaciones, cuáles son las problemáticas. Y claro, ¿verdad? No todos nos dará por investigar, pero es importante desarrollar esa parte. Ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, introducirnos a la investigación. Además, esta materia, aunque tenga una finalidad muy, muy directa, muy objetiva, también les va a servir de base para las próximas materias que ustedes vayan a llevar en cuestión de metodología de la investigación, todo lo que tiene que ver con, también hay una materia que es metodología de la investigación jurídica. Entonces, todo eso les va a servir de base para que después ya sea más fácil los procesos en las otras materias. De la misma manera, todo lo que tenga que ver con metodología de la investigación, y a futuro, no muy lejano, su trabajo de investigación, su proyecto de tesis, ¿no? Todo esto son bases que les van a servir. Bueno, entonces entramos en lo que es la introducción a la investigación. Nos dice que el proceso de investigación está directamente asociado con el desarrollo económico regional, reflejando un fuerte impacto sobre la sociedad, la cultura, las organizaciones, la industria, el conocimiento, etcétera. Y esto lo incluimos en la cuestión de derecho,
porque acuérdense que para poder darle vida a algunas teorías, algunas investigaciones que se tuvieron que realizar para poder crear leyes, para poder modificar leyes, se tienen que estudiar los fenómenos que se van dando en la sociedad y en la necesidad de ir actualizando, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente la cuestión del matrimonio igualitario, pues eso no existía antes, pero la misma sociedad, estemos de acuerdo o no, la misma sociedad nos va llevando a hacer cambios en las leyes y dependiendo de esos fenómenos que en algún momento se tuvieron que investigar o se están investigando para ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué procede a hacer en cuestión de leyes en ese tipo de temas? Entonces, también en el derecho es importante entender por qué necesitamos investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, la noción de investigación yo creo que todos la conocemos de una u otra manera, palabras más, palabras menos, pero a fin de cuentas, ¿qué hacemos al investigar? ¿Por qué investigamos? Pues necesitamos adquirir conocimiento, alcanzar un saber, necesitamos buscar información, descubrir cosas nuevas que no conocemos, formular leyes y teorías, como les decía ahorita, y resolver problemas. Porque se supone que al hacer una investigación sobre un fenómeno, sobre una situación, un problema, pues es porque le queremos dar una solución, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el COVID, con este virus tremendo, pues todo trae a todos los científicos de cabeza, ¿verdad? Porque no se conocía una cepa anterior, pero evolucionó, se modificó y ya lo que se había estudiado antes ya no sirve, porque el virus ya no es el mismo, se modificó y ya es otra cepa de la que no se sabe absolutamente nada. Y lo poquito que se sabe, pues hay mucha confusión en cuanto a los tratamientos médicos, en cuanto a las famosas vacunas que se están haciendo, en fin, no se saben muchas cosas. Entonces se supone que se tiene que investigar para poder resolver el problema y darles la solución. Si vamos captando. En cualquier momento que quieran comentar algo, preguntar algo, aclarar algo, me detienen, por favor, y lo hacemos, ¿sí? ¿Qué tipos de conocimiento existen? Bueno, el conocimiento vulgar, que este conocimiento es práctico, es el cotidiano, el que vivimos día a día entre la gente que no somos científicos, lo transmitimos directamente de persona a persona y se manifiesta en la cultura popular. ¿Qué ejemplo se les viene, por ejemplo, con el conocimiento vulgar? A ver, ¿qué ejemplo podríamos citar aquí? A ver, piensen. Es el que nos comunicamos entre nosotros. ¿Qué podría ser? En el vulgar, pues que la manzanilla es buena para el estómago o algo así. Exacto. La cuestión de la herbolaria, de la medicina natural. Oye, tómate este tecito, es bueno para el estómago. O mira, te paso la receta a mi mamá para preparar esto, que es bueno para esto. O esta es la manera de cocinar esto, de quitarle la grasa. Es un buen ejemplo. La cuestión de la medicina herbolaria, de la cocina. En fin, podríamos poner otros ejemplos, ¿no? ¿Sí queda claro cuál es el conocimiento vulgar? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Víctor. ¿Usted se refiere al conocimiento vulgar? Sí. ¿Sería un tipo de conocimiento, se podría decir, empírico? Exacto. Ok. Sí, exacto. Muy bien. El conocimiento filosófico, pues es la percepción inmediata, el porqué de los fenómenos y se basa en la reflexión sistemática para poder descubrir y explicar. ¿Qué ejemplo podríamos poner aquí? Habla de la percepción inmediata. A ver, piensen qué podría ser un conocimiento filosófico. ¿No? ¿No se les ocurre ninguno? A ver, alguno por ahí debe salir. Digan lo que se les ocurra, aquí lo arreglamos. ¿No?
Acuérdense los antiguos pensadores, todo lo que reflexionaban, ¿sí? Como eso cuando dicen de ser o no ser, cuando se reflexiona, la cuestión filosófica. Exactamente. Es esa referencia de lo que pensamos, de lo que conocemos, de lo que creemos, ¿sí? Una explicación de ese tipo, solo sé que no sé nada y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso va a depender también de, pues, de cada uno, ¿verdad? De los conocimientos que tengamos previos a un fenómeno que estamos conociendo. El conocimiento filosófico, en el caso del virus, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué podríamos decir respecto al virus? Por ejemplo, desde el punto de vista religioso. Basado en el conocimiento filosófico. Y se ha dicho mucho que es un castigo de Dios, ¿no? Que nos lo merecemos porque estamos acabando con la naturaleza, que estamos contaminando. ¿Qué otras cosas por ahí han escuchado? ¿Qué explicación? Hay teorías, ¿cómo se llaman? Conspiratorias, de que el virus fue creado por los chinos para darle en la torre a Estados Unidos, y etcétera, ¿sí? Más o menos con esa idea. Y el conocimiento científico, que es uno de los modos posibles del conocimiento humano, es el más útil y el más desarrollado. Lógicamente, pues porque tiene métodos que nos ayudan a la investigación, a ir comprobando, ¿verdad? Las hipótesis que vamos formulando para saber si es o no es lo que nosotros pensábamos al iniciar esa investigación. Pero son pasos que se pueden comprobar. No es que yo crea, que yo imagine, que yo piense. Ahí hay experimentación, observación, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. La investigación científica, aquí nos los dice, es un proceso ordenado, sistemático, de indagación, en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. O sea, aquí encontramos ya una aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios. Repito, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gustaría, lo que me han platicado. No. Aquí ya es utilizar métodos acerca de un asunto, de un tema, para poder desarrollar el conocimiento que se tiene de eso. Ahorita les digo, hay muchas cuestiones que se dicen del virus, pero no todas son ciertas, apenas las están estudiando, apenas están haciendo experimentos, apenas están llevando un cierto rigor estadístico de lo que pasa con los enfermos y qué pasa cuando están enfermos y después de que se aliviaron y por qué no se aliviaron, etcétera, ¿no? Después de muchos experimentos. Aquí vemos cuáles son las características de la investigación científica. ¿Alguien quiere, para irlos ubicando, leer, por favor? ¿Alguien quiere leer? ¿Teresón? Sí, Si quieres, puedes. sí, claro. Ok, empezamos en el Dice 1. características de la investigación científica. Número 1, objetiva. Muestra los hechos tal y como son, dejan de lado los prejuicios, creencias, deseos, valores y preferencias. Ok, hemos escuchado que los investigadores deben de ser objetivos. No podemos, lo comentaba al principio, no podemos
dependiendo de nuestra forma de pensar o nuestras creencias, nuestros prejuicios. No podemos hacer una investigación de esa manera. Tenemos que ser objetivos. Es una de las características de la investigación científica, que tiene que ser objetiva. No puedo yo dejarme influir por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que a mí me enseñaron o por mis valores. Por ejemplo, si retomo el tema del matrimonio igualitario, y yo soy abogada y yo soy diputada y tengo que legislar acerca de eso, pero soy una persona católica, con valores, en los que pues no me puedo permitir el lujo de estar de acuerdo con esa situación, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hacemos una investigación científica, todo eso tiene que quedar de lado. Tenemos que ser muy, muy objetivos, no dejarnos influir, como dice aquí, ni por prejuicios, ni por creencias, ni deseos, valores. O sea, deseo que, pues el resultado, ¿verdad? Un deseo mío, ¿cómo deseo que se lleve a cabo y cuál sea el resultado? A fin de cuentas, yo quiero ya definir el resultado, pero en base a lo que yo deseo, y no es así. La Sí, de investigación. hecho, maestra, de hecho, yo estaba leyendo hace un rato y Sí, hay una parte precisamente referente a las características donde dice que se debe de eliminar las preferencias personales y los exacto, sentimientos. exacto. De eso hablamos, de ser totalmente objetivos. No es fácil, pero lo dice la investigación científica. Así lo debemos de llevar a cabo. Muy bien, el 2, por favor. Sí, verificable. Posee evidencia verificable, es decir, los datos son recopilados a través de los sentidos, vista, olfato, tacto, sabor, oído. O sea, todo tiene que ser verificable, todo tiene que ser probado y comprobado, ¿sí? No, repito, no de palabras, no de lo que yo creo, lo que me gustaría, de lo que pienso, no. Todo tiene que ser verificado en la investigación científica. Muy bien. Neutralidad ética, por favor, al 3. Neutralidad ética. Los valores del investigador no deben interferir en el diseño y desarrollo de la investigación. Muy bien, es prácticamente lo mismo de ser objetivos, ¿no? Sistemática. Sistemática. Tiene un plan organizado para la recopilación y análisis de datos. Análisis de datos, codificación, clasificación. Muy bien, todo lleva un sistema. Aquí nada es al ahí se va. Todo tiene que llevar un sistema y tenemos que recopilar los datos y llevar las estadísticas, etc. 5. Confiable. Los hechos deben ocurrir bajo circunstancias prescritas, no una vez, sino repetidamente. Exactamente, es otra característica muy importante de la investigación científica, que no es con una sola prueba o con una sola verificación que ya damos por hecho que nuestra teoría está aprobada. No, son muchísimos experimentos. Es lo que les decía del virus ahorita, del coronavirus, que no se trata nada más de unas cuantas personas. O sea, la población muestra para realmente investigar y llegar a un resultado en cuanto a medicamentos, a cuanto a vacunas, van a tener que ser muchísimas, miles de pruebas para decir que ya se encontraron los medicamentos, que ya se encontró la vacuna para prevenir, ¿sí? Traigo a colación el virus porque es lo que está ahorita en boga y es lo que podemos estar jalando para entender un poquito esto, ¿no? ¿La 6? Sí. 6. La precisión significa la verdad o la corrección de una declaración o descripción de las cosas. Muy bien, entonces tiene que ser así como lo dice la palabra, muy precisa, no dejar dudas, ambigüedades, nada. Todo tiene que estar muy claro. 7. Abstracta. No tiene interés por dar una imagen realista. Sí, en muchas ocasiones las investigaciones, hay investigaciones muy, muy profundas, muy científicas, que a veces no las entendemos o decimos, ay,
como que eso no está muy creíble, ¿no? Dependiendo de lo que sea, de lo que sea. Entonces, cuando da un resultado, no importa que no la veamos como algo real. A fin de cuentas se comprobó y eso es, ¿sí? Y 8. Perdón, 8. Predictibilidad. Intenta explicar y predecir. En las ciencias sociales, la previsibilidad es mucho menor debido a la falta de control y complejidad del tema. Ok, ¿por qué es esto? Pues porque normalmente en las ciencias sociales los objetos de estudio son los seres humanos por sí. Y los seres humanos, pues no somos iguales, todos reaccionamos de maneras diferentes, cambiamos comportamientos, los grupos sociales cambian sus comportamientos y también eso depende de orígenes, de dónde venimos, no es lo mismo hablar de un grupo indígena que hablar de un grupo de que vive en la zona urbana, ¿sí? Depende de eso, las personas vamos cambiando y vamos modificando conductas y no es lo mismo la forma de ser, el comportamiento de una persona del sur que de una persona del norte, etcétera, ¿sí? ¿Sí entendemos un poquito eso? Porque es muy difícil predecir el comportamiento humano y en ciencias sociales es el objeto de estudio, ¿no? El ser humano. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Muy bien. La investigación científica consta de 3 elementos indispensables. El primero es el objeto de investigación. ¿Qué es sobre lo que se va a investigar? ¿Qué queremos investigar? El medio, que son el conjunto de métodos y técnicas con el tipo de investigación que se va a abordar. O sea, tienen que concordar, ¿no? Tienen que estar de acuerdo cómo voy a hacer la investigación con lo que voy a investigar. No todo se investiga de la misma manera, ni bajo los mismos métodos, ni las mismas técnicas. Es dependiendo de tu estudio, de tu investigación, qué métodos y qué técnicas vas a utilizar para realizarla. Y la finalidad de la investigación, que lógicamente son esas razones que te llevan a ti a poder, a querer hacer una investigación. ¿Qué te motiva a hacer esa investigación? ¿No? Muchas veces los motivos son personales, cada quien, pero es la finalidad lo que nos lleva a eso. Maestra, Sí. ahí nada más quería, pues aportar una parte, ¿no? Yo estaba Sí, investigando sí, con muy respecto bien, a los elementos muy y bien. leí que había, que se reconocen 4 elementos en toda Ujú, investigación. ujú, Primero es el sujeto, ujú, y es el que desarrolla la actividad, o sea, ujú. la persona, el Sí. investigador. Ok, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, vamos a encontrar muchos teóricos y vamos a encontrar muchas cuestiones. Como yo les decía ahorita, normalmente el objeto de investigación en las ciencias sociales es el ser humano, es la persona. Entonces, cuando hablamos de objeto de investigación, va implícito, ¿no? Pero sí, podemos agregarlo, no hay ningún problema. Vamos a encontrar muchas de las cosas que yo les estoy hablando aquí, ustedes van a encontrar otros teóricos que si yo les hablo de 3 pasos, a lo mejor encuentran uno que dice que son 4, llegando a cuestiones de, por ejemplo, de lo que es aquí los tipos de investigación. Igual puede que tú tengas 5 o 6 y un teórico habla de 4 porque en una ya incluyó a otra, ¿sí? Así vamos a encontrar diferencias Sí, del teórico que estemos leyendo o investigando, ¿sí? Está ajá, bien, sí, no sí hay está problema. claro. Ok, Ok, ¿cuál es el objetivo de la investigación científica? Bueno, pues lo fundamental, que es la misma investigación, buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular, ay Dios, me salió algo aquí, espérenme. Explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados, etcétera. Ese es el objetivo de la investigación científica.
Y como les decía ahorita, hay muchos tipos de investigación, autores que lo citan en 4, otros que van a encontrar 5, 6 o más tipos de investigación. Por lo menos vamos a ver estos 4. Dice, ¿qué alcance puede tener la investigación? Dependiendo del tipo de investigación, que aquí vamos a hablar de la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Entonces, cuando hablamos de la exploratoria, nos habla de qué vamos a explorar. ¿Qué vamos a explorar? Bueno, pues un tópico desconocido, un tema desconocido o poco estudiado o novedoso. Por ejemplo, ahorita el coronavirus, podríamos, ahorita que lo veamos los 4, podríamos decir en cuál de los 4 tipos de investigación está. Vamos, los vemos y ustedes vayan pensando en cuál es este ejemplo, en cuál de los 4 podía ubicarse. La exploratoria que nos habla de un tema desconocido, poco estudiado, novedoso, que son flexibles, que tienen fin en sí mismos, son más rigurosos y a la vez riesgosos, requieren más tiempo de investigación. Eso caracteriza a la investigación de tipo exploratorio. Tenemos la descriptiva o descriptivo, que analiza el estudio, cómo es, se manifiesta y cuáles son los componentes. Y especifica al ser humano, clasifica grupos de personas, utiliza conceptos, organiza y predice. El correlacional, como lo dice su nombre, hace relación o vínculo de fenómenos. Busca relaciones entre 2 o más conceptos o variables. Busca una explicación más completa de las cosas. ¿Qué son las variables? ¿Alguien me puede comentar si ha escuchado de las variables? ¿No? Bueno, como su nombre lo dice, son elementos que varían con los que estamos trabajando en la investigación. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con mi tesis de doctorado. Estoy haciendo una investigación sobre el vínculo emoción-cognición en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, mis variables que pueden cambiar, que es lo que yo estoy investigando, es en mi tema la emoción y la cognición. Esas son mis variables. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, maestra, sí queda claro. Ok. Ok, entonces, y el tipo de investigación explicativa es razones o causas de los fenómenos. O sea, intenta explicar las razones o las causas de los fenómenos. Y suelen ser más estructuradas, tienen mayor enfoque en fenómenos físicos y sociales. Ahora, yo les pregunto, a ver, lean un poquito, analicen en cuál o cuáles tipos de investigación podría entrar ahorita la situación del virus. Yo pienso que en la exploratoria. Exploratoria. Maestra. Yo digo que en la exploratoria. Ok. ¿Concepción? Sí, en la exploratoria, profe. Ajá, a ver. Para mí. ¿Más? Sí, igual en la exploratoria. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos concuerdan que la exploratoria? También en la descriptiva. Podría ser correlacional, ¿no? Porque si dice que busca una relación de fenómenos y de variables, puede ver el tipo de enfermedades con el tiempo, con la propagación, o sea, revisar variables que de la propagación del virus. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ok? Podemos ahorita dejarlo en exploratoria y probablemente en correlacional. La exploratoria sería de inicio, ¿no? Será de inicio porque pues está frente a algo desconocido que no se ha estudiado, apenas lo van a estudiar. Y ya que lo estudien,
se podría hacer un correlacional hablando de esa relación con otros fenómenos, ¿no? Del virus en relación a otros fenómenos que se van a ir dando. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante dentro de todos los métodos que se ven en las ciencias sociales y en relación sobre todo a los estudios comunitarios, está la investigación de acción participativa, que es un método de investigación de aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. La investigación, acción participativa, es una metodología de investigación que en la actualidad está generando en la sociedad una mayor capacidad de respuesta a los problemas de la misma sociedad, ya que el estudio se realiza en la misma comunidad, no solamente por medio de un investigador que se involucre o digo, que estudie la problemática desde afuera, sino que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros de la comunidad para poder estudiar los problemas y las posibles soluciones. Entonces, este método de investigación se ha utilizado muchísimo últimamente para investigar todas las cuestiones de problemas en la comunidad. Hay muchos métodos, hay muchas maneras, pero como te hace partícipe de la comunidad y te hace que te integres a la comunidad y por lo mismo te integres a la problemática, es el que mejor resulta para este tipo de investigación en vinculación con la comunidad, ¿sí? Lo vamos a ver a fondo más adelante, nada más ahorita, pues para darle conocerlo, de qué se trata, pero lo vamos a ver más adelante a profundidad. Aquí nada más comentarles que la IAP, así le vamos a llamar, Investigación, Acción, Participación, porque es un nombre largo, combina dos procesos que son los que hacen este método exitoso, que es conocer y actuar al mismo tiempo, ¿no? Porque implica a ambos en la población cuya realidad se aborda. O sea, no nada más voy y conozco y ya después me voy y hago la investigación desde mi escritorio o ahí de vez en cuando les doy la vuelta, que es lo que comúnmente hacemos. Pero aquí no, es en los dos procesos, primero conocemos y al mismo tiempo empezamos a actuar. Los dos procesos característicos que hacen que la investigación de acción participación, la famosa IAP, funcione y tenga éxito en este tipo de investigaciones. Nosotros tuvimos un curso el año pasado tan interesante. Vino un doctor que está trabajando mucho en investigación con esta metodología y trajo a una doctora de Colombia que la madre de ella inició con la investigación para ayudar en comunidades en Colombia con la cuestión de la guerrilla y todo eso. La madre inició y ella siguió el camino, ella siguió trabajando y pues no alcanza el tiempo para platicarles tanta cosa, pero ella nos explicó el éxito que tuvo esta metodología en todo el trabajo que hicieron por las comunidades afectadas por la guerrilla en Colombia. Y bueno, muchísimos ejemplos nos pusieron, nos trajeron videos, fotografías, nos explicaron a detalle. Fueron 2 días de estarlos escuchando. Información muy interesante. Entonces, esta metodología es la que realmente está haciendo un trabajo de éxito en investigación en vinculación comunitaria. Esa es la importancia. El concepto de metodología y método, pues la metodología es el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un problema. Por lo general, la metodología es un apartado de la investigación científica y el método es lo que hace referencia al conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. ¿Entendemos la diferencia? Léanlo, piénsenlo y díganme, por favor.
Podemos poner un ejemplo. ¿Alguien, por favor, me ayuda a poner un ejemplo? Por ejemplo, la metodología maestra es una etapa del método científico. Y en una investigación de carácter científico, Ujú, el método puede ser la experimentación. ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Qué ejemplo podríamos dar? Un ejemplo de la vida cotidiana. ¿A qué le llamaríamos metodología y a qué le llamaríamos método? En algo de la vida cotidiana. Yo, maestra, Paola. Paola, dime. Sí, por ejemplo, para hacer una receta de cocina, la metodología serían los pasos y el método es la manera en la que hacemos la receta. Muy bien, perfecto, perfecto. Así me gusta que lo visualicen con cuestiones cotidianas, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Muy bien, muy bien. ¿Ya queda claro entonces? Sí, maestra. Voy un poquito rápido por la cuestión Yo del creo que sí, tiempo. maestra. Todo lo que, si quieren, después en la próxima sesión tratamos de aclarar un poquito más cosas, aunque siempre va a ser el problema el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, en cuestión de los métodos de investigación y sus objetivos, bueno, nos dice que son herramientas para recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. Por ejemplo, hay diferentes tipos de métodos. Igual, vuelvo a hacer el comentario, si ustedes investigan, que lo van a hacer, van a encontrar varios teóricos que van a mencionar 6, 8, 10, no sé, diferentes métodos. Nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar algunos. En el método inductivo encontramos, bueno, antes que nada, los métodos de investigación son herramientas para la recolección de los datos, para formular y responder preguntas, para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos, historiadores, etcétera, para todos, ¿no? En todos los campos realmente se investiga. Acceder a la información requiere en muchos casos de búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales, humanas, mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar los datos más importantes, generar hipótesis que después serán probadas o no, o respaldadas o no. De esa forma se pueden tomar decisiones pues más acordes al tipo de investigación que vayamos haciendo. Se hacen muchos procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada para tener conclusiones fiables, creíbles, confiables como esto del virus. Y ustedes leen pues o escuchan que el científico dijo no sé qué, que tal científico publicó un artículo que dice que no y que otro científico está diciendo que sí. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces ya los resultados tienen que ser confiables para que la hipótesis se haya comprobado. Y aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas, o sea, alcanzar nuevos conocimientos, conocer las situaciones de un grupo de personas, determinar la frecuencia de un hecho o probar una hipótesis según causas y variables, entre otras.
Entonces, cuando entramos a los tipos de métodos de investigación, nos encontramos que la motivación o los motivadores de una investigación son importantes para conocer el camino que llevará al encuentro de respuestas, para comprender las hipótesis arrojadas por deducción, por observación, por experimentación del caso, dependiendo de qué se trate. Cada método de investigación que vayamos a emplear va a depender de las características de la situación, el procedimiento que mejor se adapte a los objetivos planteados en el estudio, ¿no? Por ejemplo, ya entramos al método inductivo. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades, o sea que esas variables que se mueven, que cambian el comportamiento, que esta siempre sí me dio, esta no me dio, esto ya no coincidió con lo que yo pensaba, con mi hipótesis. Bueno, en este método inductivo busca que esas variables se regulen, ¿no? Entonces, en pocas palabras es observación, observar un patrón, en este caso podríamos hablar del comportamiento de un grupo, ¿sí? Y después de ese comportamiento del grupo, desarrollar una teoría. En eso consiste el método inductivo. El deductivo, aquí entra la lógica, nos habla de un método que al contrario parte de lo general para centrarse en algo específico, ¿sí? Lo contrario del método inductivo. Entonces, que mediante el razonamiento lógico y las hipótesis se puedan hacer las conclusiones finales. Este proceso parte de los análisis que se plantean, que ya se conocen, leyes, principios validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares, ¿sí? Va de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo individual, a un caso específico. Entonces, por ejemplo, el ejemplo De lo general a lo particular, maestro. Así es. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Entonces, aquí les pongo pues, un ejemplo simple para entenderlo. Cuando hablamos de que es un método que utiliza la lógica, como este ejemplo que les pongo, ¿no? De una primicia que dice que todos los hombres son mortales y por lo tanto Mozart, el famoso músico, es un hombre y Mozart pues es mortal, o sea, va dejando la primicia de la lógica, ¿no? Va haciendo deducciones, por eso se llama método deductivo, porque va haciendo deducciones. ¿Queda claro? Sí, maestra. El método analítico se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar. Establece relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados se pueden generar analogías o semejanzas y nuevas teorías para comprender conductas. Se desarrolla el entendimiento igual de lo concreto a lo abstracto. Va descomponiendo los elementos que constituyen una teoría general para estudiar con mayor profundidad
cada elemento por separado. Y de esta forma, conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para relevar su esencia, ¿sí? O sea, aquí lo que hace es separar los elementos del todo, de todo el problema, de toda la situación, ¿sí? Lo separa, de esa teoría, lo separa para poder analizarlos de manera independiente y poder encontrar respuestas de una manera más profunda. ¿Sí? El método sintético es al revés. Busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto. Por eso les pongo como ejemplo yo el rompecabezas, ¿no? Darnos una idea, porque al buscar estos componentes, igual, al unirlos, hace el estudio también a profundidad, pero al revés que el anterior. En vez de separarlos, los integra. Los separa, pero los integra para buscar cada unidad, cada segmento que compone una unidad y poder entenderla, comprenderla. Entonces, mediante el razonamiento, profundiza en estos elementos, resaltan del análisis de una forma metódica, concisa, para poder conseguir comprender cada parte de cómo fue estudiado, pero ya entenderlo en su conjunto, ¿sí? Les digo que ahorita, pues, a la primera, y no me puedo tener mucho en cada uno porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero pues ustedes, como les dije al principio, necesitan ponerse a leer, ponerse a investigar, para que no nada más me escuchen y hay cosas que no van a quedar muy, muy claras, ¿verdad? Entonces, pues es la invitación a que por favor lean y vayan viendo las actividades que tienen que empezar a resolver, a mandar. De manera rápida, pues ya el método científico ya lo platicamos, que tiene que ver con todo lo comprobable y que tiene métodos a seguir, que son medir, clasificar, comunicar, observar. Entonces, esto ya lo comentamos. Y los métodos comparativos, que son eso, o sea, son procesos en la búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para verificar hipótesis con objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de muchos casos para realizar análisis comparativos. Básicamente consta, como la imagen se las estoy poniendo, de colocar dos o más elementos al lado del otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro. Usar la comparación es de utilidad en la comprensión de un tema, ya que puede llevar a formular nuevas hipótesis o teorías de crecimiento, mejoría. Posee también varias etapas en la que resalta la observación, la descripción, la clasificación y la comparación misma y su conclusión. Bueno, yo creo que ya es la hora. Vamos a concluir. Quería seguir con la segunda unidad, pero bueno, vamos a organizarnos para la próxima, a ver cómo podemos ir un poquito más rápido. Si alcanzamos a ver también este tema y el que sigue, porque creo que son 2 conferencias nada más, ¿no? Son 2 videoconferencias nada más. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar. Los invito, por favor, a que vayan desarrollando las actividades, a que vayan haciendo su programa, busquen información como ya lo hizo ahorita el compañero que ya estaba buscando, desarrollando los temas. Eso es importante, que los vayan desarrollando y vayan quedando los conceptos, y vayan quedando un poquito más
asimilado, ¿no? Todo lo que estamos viendo. En metodología son mucha la información, mucho que ver, pero bueno, tenemos que ver la manera de hacerlo un poquito más resumido. Entonces, en cuanto a la videoconferencia, pero ustedes pues tienen toda la semana para leer, para tratar de entender un poquito más estos temas, y pues ya si quieren la próxima, o mandarme mensajes, hacerme preguntas, etcétera. Estarnos comunicando ahí por la plataforma. Estaré todos los días checando si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda. ¿Estamos? Ok, maestra, Muy gracias. bien, maestra. Ok, gracias, maestra. Mucho gusto, buenas noches, y por favor, síganse cuidando mucho, que esto no acaba todavía. Sí, muchas gracias, maestra. Gracias Igualmente, igualmente. cuídese mucho. Maestra, Buenas noches, compañeros. buenas noches. Buenas noches.